Buenas tardes, ¿cómo les va? Para los que no me conocen, mi nombre es Rodrigo Fournier, soy uno de los pastores aquí de Casa 242 y hoy tengo el privilegio de compartir con ustedes la última charla de la campaña de nuestro llamado amoroso acerca de la santidad termina la próxima semana, pero hoy es el último fin, hoy es el cuarto fin de semana que vamos a estar hablando acerca de este tema. Y si tuviera que titular el tema del día de hoy sería reconocidos para su gloria. La idea es que nosotros podemos ser reconocidos por otra gente que hemos estado con Jesús. La gente puede verificar en nuestras vidas si hemos estado con Jesús o no. Y entonces ahí está la opción de ser reconocidos para la gloria del Padre. Entonces, antes de empezar, voy a hacer una oración por mí y por todos nosotros. Señor, te damos gracias por tener tu palabra aquí delante nuestro, Señor, y te pedimos que por favor nos instruyas a través de ella y penetres nuestro corazón de una manera poderosa. Te pido que estos minutos sean de gran provecho, Señor, sean de gran bendición y nos convenzan más de tu gran amor, Señor, y de tu gran plan. Te pongo este rato en tus manos y te pido que me ayudes y que tu Espíritu Santo nos hable. En el nombre de Jesús. Amén. Resulta que cuando yo era más chiquitillo, cuando yo tenía como 6 o 7 años, empecé a jugar tenis. Jugué tenis de una manera bastante disciplinada desde los 6 o 7 años hasta los 16, 17 años. Y era bastante serio el asunto. Entrenaba de lunes a viernes con clases. Los fines de semana me iba y jugaba con mi papá o jugaba con otros amigos. Me metían en clínicas especializadas. Una vez me acuerdo que fui parte de la selección de Costa Rica que fuimos a jugar afuera del país. Yo no era el mejor, yo siempre quedaba como de tercero o cuarto, pero me imagino que el primero y el segundo lugar estaban, no sé, les dio COVID o tenían resfriado o algo así. Entonces me invitaron a mí a ir. Pero les cuento todo esto porque yo le estaba siguiendo los pasos a mi papá. Mi papá ya llevaba muchísimos años jugando tenis. Tanto así que la gente me reconocía como Ricardillo o Ricardo, me cambiaban el nombre y me ponían el nombre de mi papá, porque yo le estaba siguiendo los pasos. Y era bonito porque a mí no me daba pena para nada que me reconocieran que yo era como mi padre o que si tenía algo que ver con él, cuando a muchos adolescentes sí les molestaría eso. Más bien era bonito para mí llevar adelante la herencia que Dios me había dado y era un reto agradable. Y la razón por la cual les comento todo esto es porque el día de hoy vamos a estudiar un texto en la Biblia donde se reconoce a los discípulos por seguir los pasos de Jesús. Se les nota que los discípulos, los apóstoles, tienen una asociación con Cristo por la manera en que ellos se comunican, por las cosas que dicen y cómo lo dicen. Entonces hoy vamos a ver un texto que nos va a explicar cómo gente relacionó a los apóstoles con Jesús por la manera en que ellos hablaban y por la manera en que decían las cosas. Y para darles un poco de contexto, la historia se comienza en Hechos capítulo 4. Pedro y Juan van de camino al templo y pasan por una puerta que se llamaba la Puerta Hermosa. Y ahí había un lisiado, lisiado dice en la Nueva Versión Internacional, no sé si en otra versión dirá paralítico, pero era una persona que no podía caminar. Y Pedro y Juan se lo topan y muchos de ustedes conocen la historia. Él les pide ayuda y Pedro les dice: oro y plata no tengo, pero lo que te tengo te doy, levántate y camina en el nombre del Señor Jesucristo. Y él se levanta y camina. El lisiado entonces da un salto y se pone de pie, y una vez que él fue sanado, Pedro y Juan empiezan a predicarle a la gente. Esta era una táctica que utilizaba Jesús constantemente.
para captar la atención de la gente. Jesús hacía un milagro y entonces todo el mundo lo volvía a ver y él entonces empezaba a compartir el evangelio, lo cual nos muestra que los milagros Dios los hace, pero los hace para que pongamos nuestra mirada en su mensaje y en Jesucristo, no por hacer milagros. Entonces podemos ver la situación. Después de sanar al lisiado, Pedro y Juan empiezan a predicar y las autoridades los agarran y los meten a la cárcel. Y al día siguiente tienen una audiencia Pedro y Juan con las autoridades y con los gobernantes. Y después de ser interrogados, los gobernantes en el Hechos 4:13 dicen lo siguiente acerca de los apóstoles. Los gobernantes, al ver la osadía, o sea, la confianza con que hablaban Pedro y Juan, y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Qué palabras más hermosas, ¿verdad? Que por la manera en que ellos habían comunicado, la manera en que ellos y las cosas que habían dicho, los relacionaron con Jesús. Y se vio que no era algo común que ellos tuvieran porque eran simples pescadores, sino que era algo sobrenatural que tenían que haber recibido de parte de Jesús. Entonces los gobernantes dicen, sí, estos de fijo estuvieron con Jesús. Y es increíble lo que está ocurriendo aquí, porque lo que está ocurriendo aquí es el propósito de toda nuestra campaña de santidad. Y por eso podemos ver Mateo 5:16. Esto es lo que pasa cuando nosotros buscamos la santidad. La gente empieza a ver nuestras vidas y dicen, esta no puede ser una vida normal, esta tiene que ser una vida impactada por Dios. Y entonces vuelven su mirada a Dios y lo terminan alabando. Vean lo que dice. Hagan brillar su luz delante de todos. ¿Para qué? Para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes. ¿Y se queda ahí? No. La idea es que vean nuestras buenas obras, que vean la vida que nosotros llevamos y alaben al Padre que está en el cielo y formen parte de la familia de Dios. Entonces se estaba cumpliendo ese propósito, pero la pregunta que me hago yo y que le pregunto a usted, ¿será que cuando la gente nos ve, nos relaciona con Cristo? ¿Será que cuando la gente ve nuestro diario vivir, dirán, esta persona, esta mujer, este hombre, de fijo ha estado con Jesús? Así como cuando yo jugaba tenis y por mi apellido, por mi manera de hablar o por mi físico me relacionaban con mi padre, los gobernantes estaban relacionando a los apóstoles con Cristo. Y el versículo 13 lo expone de una manera muy clara. Reconocieron que habían estado con Jesús. Entonces, ahora, lo que vale la pena preguntarnos es por qué puntualmente, específicamente, reconocieron que los discípulos habían estado con Jesús. ¿Por qué salen esas palabras en la Biblia? Sabemos que puede ser con la osadía que estaban hablando los apóstoles, el coraje y la seguridad que estaban demostrando, pero ellos eran también simples pescadores, y como un simple pescador sin estudios va a estar hablándole a los gobernadores de tú a tú. Entonces creo que hay algo más profundo en esto. Yo creo que los apóstoles son reconocidos y relacionados con Jesús definitivamente porque no agacharon la cabeza ante los gobernantes y no se sintieron menos. Pero hay algo que hizo que ellos tuvieran esa osadía, y es la vivencia del mensaje que estaban transmitiendo. El mensaje que ellos estaban transmitiendo estaba lleno de poder y ellos lo vivieron de primera mano, y entonces así como lo vivieron de primera mano lo podían contar, y ellos estaban llenas de osadía para contarlo y estar fuertes en él. Entonces lo que quiero hacer el día de hoy es que veamos cuál es ese mensaje. Vamos a leer en Hechos 4 el mensaje que Pedro les da a sus gobernantes. Cada palabra que él habla, que se divide en 4 partes,
¿Y para qué? Para que nosotros estemos seguros de esas grandes verdades, que son las verdades que hacen que nos empiecen a relacionar con Jesús. Entonces los invito a abrir sus Biblias en Hechos capítulo 4, Hechos capítulo 4, del 7 al 12. Si no tienen una Biblia, va a estar proyectado arriba. Les leo de Hechos capítulo 4, versículo del 7 al 12. Recuerden el contexto, los apóstoles Pedro y Juan han sido arrestados y ahora están dentro de una audiencia. Y dice así: hicieron que Pedro y Juan comparecieran ante ellos y comenzaron a interrogarlos. ¿Con qué poder o en nombre de quién hicieron ustedes esto? Pedro, lleno del Espíritu Santo, les respondió: gobernantes del pueblo y ancianos, hoy se nos procesa por haber favorecido a un inválido y se nos pregunta cómo fue sanado. Sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está aquí delante de ustedes sano gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo del cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podemos ser salvos. Ese es el discurso que Pedro les da, o que quita la prédica que Pedro le responde a los gobernantes. Y hay 4 elementos que podemos distinguir muy claramente ahí, que pudieran estar en nuestras vidas de manera muy clara y que la gente empezara a relacionarnos a nosotros con Jesús. Y quiero que lo lean conmigo. En el versículo 9, Pedro dice, dejémoslo ahí, a partir del 9, todo lo demás. Hoy se nos procesa por haber favorecido a un inválido. Y en el 10 dice, sepan ustedes que todo el pueblo de Israel que este hombre está aquí delante de ustedes sano gracias al nombre de Jesucristo. Entonces lo primero que entendemos que Pedro está diciendo es que hay sanidad en el nombre de Jesucristo. Después, ahí al final del versículo 10 dice, Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. Ese es el segundo punto. Crucificado por los hombres, pero resucitado por Dios. Tercer punto del versículo 11, Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular. Y el cuarto punto es el 12, donde dice, de hecho no hay ningún otro que podamos encontrar salvación. Entonces lo que quiero es que estudiemos, pensemos un poco qué significa cada una de estas frases. Entonces las hemos dividido en puntos. El primer punto es sanidad en nombre de Jesús. ¿Verdad? Fue increíble este milagro de la puerta hermosa. Este lisiado llevaba tiempo ahí y dice la palabra de Dios que Pedro fijó su mirada, Pedro y Juan fijaron su mirada sobre este lisiado y este lisiado fijó su mirada en ellos y Pedro le dijo, queda sano en el nombre de Jesucristo, ponte de pie. Los tobillos de este hombre agarraron fuerza, las piernas de este hombre agarraron fuerza, se puso de pie y se fue saltando de alegría y cantando hasta el templo. Y esta no es la única sanidad que hace Pedro o Juan o que hace Jesús, ¿verdad? Sabemos que Jesús llegó al área de los Gerasenos y se encontró a un hombre que siempre andaba con cadenas y lo agarró y era una legión de demonios que vivía en ese hombre y Jesucristo los expulsó y los puso en unos cerdos y lo dejó libre. En otra ocasión una mujer llega y lo toca a Jesús y dice que salió poder de Jesús y que una mujer que tenía una hemorragia por muchísimos años quedó sana. En cierto momento, después de ir a la sinagoga, Jesús volvió con Pedro a su casa y la suegra de Pedro estaba mal. Y Jesús la sanó. Mucha gente hace chistes sobre eso, pero a mí ese chiste no me parece tan bueno, que para qué sanaron a la suegra de Pedro.
Pobre suegra, siempre se llevan los peores chistes. Pero lo que les quiero decir es que era algo usual que Jesús sanara a las personas. Vean lo que dice Lucas 4:18. Esto es una declaración que hace Jesús en media sinagoga acerca de por qué Él había venido al mundo. Él dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Pero no solo anunciar buenas nuevas, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. El Señor me ha mandado, dice Jesucristo, para poner lo que estaba chueco en un buen lugar, para reponer lo que está mal, para sanar y darle vista a los enfermos. Entonces, lo primero que estos apóstoles conocían de primera mano y vivían, que hacía que los relacionaran con Jesús, era su confianza en el poder de Dios para traer sanidad a las personas. Y la pregunta que yo les tengo a ustedes y que me hago yo primero es si nosotros creemos que en el nombre de Jesús hay sanidad. ¿Creemos todavía que en el nombre de Jesús hay milagros físicos, espirituales, emocionales? Porque si no, entonces, ¿para qué oramos? Si no, entonces, ¿para qué nos reunimos? Es algo que tenemos que enfrentarnos y tomar una decisión. Sí, yo digo que sí. Yo sí creo que Dios todavía nos escucha y yo sí creo que Dios sana a gente. Por lo tanto, si esto es verdad, nosotros deberíamos tener la confianza de orar por nosotros mismos para que el Padre interceda en nuestras vidas, para que remiende nuestras heridas y las heridas de otros. La pregunta es si lo estamos haciendo. Reafirmemos nuestra esperanza y oremos por sanidad en el nombre de Jesús, tanto por nosotros como por otras personas. Definitivamente Él tiene el poder de abrir un nuevo camino. Levantó a Lázaro entre los muertos. ¿Qué más puede hacer? El segundo punto que vemos aquí es este. Es Cristo fue crucificado por los hombres, pero resucitado por Dios. Y ese punto es clave porque ahí está el Evangelio, ¿no es cierto? El Evangelio empieza así, en Romanos 3:23 se nos dice que todos los seres humanos han pecado, que no hay ni uno solo justo. Y por eso Jesús tuvo que tomar la forma de un siervo para morir en la cruz por nuestros pecados. Jesús murió por nuestros pecados y para nosotros. Jesucristo murió por los hombres. Y vean cómo lo dice 2 Corintios 5:21. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros, por los hombres, Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Entonces, efectivamente, esto es importantísimo. Cristo fue crucificado por los hombres. Pero lo interesante y lo maravilloso es que Cristo no quedó muerto en la tumba, sino que Cristo fue resucitado para vida eterna. Vean lo que dice 1 Corintios 15, del 3 al 4. Porque ante todo les transmití a ustedes lo mismo que yo recibí. Efectivamente, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras. Fue sepultado, pero Cristo resucitó al tercer día, según las Escrituras. Y esto es algo maravilloso porque la resurrección de Cristo nos muestra dos cosas increíbles. Que el sacrificio de Jesús fue suficiente y fue aceptado como suficiente delante del Padre. Por eso el Padre lo resucita. Pero no solo eso es importante, sino que el hecho de que Cristo haya resucitado son los primeros frutos, es una muestra de que nosotros, los que tenemos fe en Cristo, hemos de resucitar. Entonces, efectivamente, como lo dice Pedro, fue por los hombres que Cristo murió por nuestros pecados. Pero Cristo no se quedó muerto, sino que fue levantado entre los muertos. Efesios 1 lo pone así,
que fue la incomparable fuerza grandiosa que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. Entonces, yo les hago una pregunta que me la he hecho a mí durante toda la semana. Si Cristo resucitó de entre los muertos, por la incomparable fuerza grandiosa y eficaz que Dios le dio para ser resucitado entre los muertos, ¿por qué yo pienso a veces que mi vida se le está yendo de las manos a Dios? ¿Por qué pienso que las circunstancias de mi vida son más grandes que el Dios que yo tengo? La resurrección nos debería dar la confianza de enfrentar sea lo que sea, porque nuestro peor enemigo es la muerte. Y si Cristo resucitó y nosotros hemos de resucitar con Él, nuestro peor enemigo ya no tiene poder sobre nosotros. Vean esta frase, dice, si tu esperanza está anclada en Jesús, el peor escenario de tu futuro es la resurrección y la vida eterna. Hay algo que está desconectado en nosotros si creemos en la resurrección de Cristo y no agarramos confianza en nuestro día a día. Porque si Dios pudo levantar a Cristo de entre los muertos, Dios puede hacer con nuestras vidas lo que Él quiera cuando Él lo quiera hacer. Ese es el segundo punto. El tercer punto es cuando los apóstoles hablan de Jesucristo como la piedra angular, rechazada por los seres humanos, rechazada por los constructores. Ese es el versículo 11. Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular. Supongo que algunos de ustedes saben qué significa la piedra angular. En aquellos tiempos, cuando se construían los edificios y las casas, había siempre una piedra de la cual partía todo el edificio. Se colocaba una piedra en cierto lugar de donde iba a ser la edificación y a partir de esa piedra se trazaban todas las líneas y para construir el edificio. Así de importante era esa piedra. La piedra angular era la piedra que dictaba las medidas del edificio o de la casa y cómo se iba a empezar a construir. Y entonces aprendemos en la Biblia que Cristo es la piedra angular. Cristo es esa piedra que cada uno de nosotros necesita para construir su casa. Volvemos al Sermón del Monte cuando recordamos que podemos construir sobre la roca que es Cristo o sobre la arena. Pero ¿saben lo interesante? Que ustedes y yo en algún momento de nuestras vidas y muchísima gente en este momento rechaza esa piedra angular. Porque la gente cree que el rey iba a venir en todo su poder y con todo el dinero y el Mesías se lo imaginaban de cierta manera, pero Jesucristo vivió y nació y se desarrolló en un lugar cualquiera. Y entonces como Jesucristo había nacido y se había sido criado en un lugar cualquiera, Él no tenía por qué no teníamos por qué ponerle atención. Entonces los constructores desecharon la piedra angular. Entonces empezaron a construir sus propios edificios. Vean lo que dice Efesios 2 del 19 al 21. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Todos los que hemos puesto nuestra vida en las manos de Jesucristo y hemos puesto nuestra fe en Él, somos ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y ahora sí, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Creo que para entender mejor este rechazo de Jesucristo, podríamos ver lo que dice la parábola de la semilla de mostaza. Son solo 2 versículos. Vean lo que dice Mateo 13,
del 31 al 32. Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos es como un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. Aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece es la más grande de todas las hortalizas y se convierte en árbol de modo que vienen las aves y anidan en sus ramas. ¿Por qué les doy este ejemplo, esta parábola? Porque Jesús da este ejemplo, esta parábola, y lo compara con el reino de Dios. Es una semillita, dicen que la más pequeña de todas, pero dice que cuando llega a crecer, se hace la más grande de las hortalizas y no solo crece, sino que le termina dando alimento a otros seres vivos. Lo mismo pasa con el evangelio y con el reino de Dios. Todo el mundo cree que es cualquier cosa este Jesús, que no hay que darle ninguna atención específica. Nadie nos da pelota acerca de la Biblia, acerca de la autoridad de las Escrituras, cuando hablamos de que Jesús va a venir por segunda vez. No. ¿Por qué? Porque para la gente, para el ser humano, y nosotros fuimos algunos de ellos, hasta que Cristo abrió nuestros ojos, nuestra fe y el reino de los cielos es como una semilla de mostaza. Es demasiado pequeño e insignificante. Pero vean que empezó pequeño e insignificante en Jerusalén, y vean lo que ha pasado hasta 2000 años después. La iglesia de Jesucristo ha seguido creciendo y seguirá creciendo. Y las aves, que somos nosotros, vienen a este reino a anidar y a recibir alimento. Para construir una casa necesitamos un buen fundamento. Por eso necesitamos la piedra angular. El fundamento que necesitamos es Cristo. Él es el ancla segura. Su verdad y su amor son las bases para construir algo duradero que llegará a la eternidad. Porque Él no cambia de parecer y Él perseverará junto con nosotros. Entonces, sabiendo esto, que Jesucristo es la piedra angular que ha sido rechazada por muchos constructores, ¿cómo está nuestra osadía en cuanto a nuestro testimonio de que lo poco es mucho? ¿Cómo está nuestro pensamiento acerca de tomar el camino estrecho? ¿Verdad? Porque es un cambio de cosmovisión, es un cambio de cómo proceso la vida entera. La Biblia me enseña que lo insignificante para el mundo, que lo que el mundo no valora, eso es lo que Dios valora. Y me enseña que lo que el mundo valora, eso es lo que Dios no valora. Parece insignificante, pero es lo más poderoso del mundo. ¿Cómo lo veo yo? Estoy firme en eso. Estoy firme en mi construcción. Y ojo, mientras estaba pensando en este tercer punto, se me ocurrió algo. Puede ser que la construcción de alguno de nosotros no tenga la piedra angular. Puede ser que nosotros empezamos a construir, como yo en mi momento, solo a construir a puro feeling, a lo que yo sentía, y no lo hice con Jesucristo como piedra angular. ¿Qué hago ahora? Bote el edificio, bote la casa y empiece de nuevo. Y qué lindo y qué esperanza empezar una vida nueva con Jesucristo como la piedra angular. Y si Cristo está aquí, entonces yo hago esto y yo me muevo para acá y construyo para acá, porque todo tiene que girar alrededor de Él y no girar alrededor mío. Entonces, si el día de hoy usted se da cuenta que ha estado construyendo no con la piedra angular, sino construyendo con lo que parece importante en el mundo, deséchelo. Bótelo de una vez y construya sobre la roca sólida que es Jesús. Cuarto punto del cual habla Pedro es que en ningún otro hay salvación. Ese es el cuarto punto. En ningún otro hay salvación. Dice la Biblia en el libro de Hechos: no se nos ha dado ningún nombre debajo del cielo por el cual podríamos ser salvos,
Solo el nombre de Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es por Él. Jesús es nuestro intercesor delante de Dios. Él es el que abre camino para que nosotros vayamos a Dios. Vean lo que dice Hebreos 10, 19 al 20. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Hasta ahí vamos a llegar. Hay algunas personas que les molesta que los cristianos digamos que en ningún otro hay salvación, que Jesucristo es exclusivo. ¿Y saben por qué en ningún otro hay salvación? Porque solo una persona ha muerto en la cruz del Calvario para los pecados del mundo. Ustedes se van a todas las religiones del mundo y son simplemente hombres inspirados que escribieron cosas muy bonitas. Pero nadie, ninguna religión, nadie sabe qué hacer con el pecado de los seres humanos. Tuvo que venir el Hijo de Dios para resolver nuestro pecado y tomarlo sobre sí para que nosotros fuéramos perdonados. Entonces no es que nosotros somos fundamentalistas cuando decimos que en ningún otro hay salvación, no es que somos realistas. Nadie se ha ofrecido como un sacrificio puro y sin mancha por nuestros pecados. Jesucristo lo habló desde el principio, Efesios 1, del 4 al 5, vean cómo lo dice. Dios nos escogió en Él antes de la creación. Desde antes de la creación ya Dios nos había escogido para que seamos santos y sin mancha. Ya desde antes de la creación nos había predestinado para ser adoptados como sus hijos. Y me encanta como lo pone Juan 10:7. Vean cómo lo pone Juan 17. Por eso Jesús volvió a decirles, está hablando con sus apóstoles: ciertamente les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. ¿Qué es lo que está tratando de decir Jesús? Que yo soy la puerta de las ovejas. El redil, que es una especie de, ¿cómo se llama lo que hay? Los toros de zapote, ¿cómo se llama eso? El redondel. Un redil es una especie de redondel, solo que es una cerquita donde se guardan los toros y las vacas o se guardan las ovejas. Y Jesús hace una analogía para que todo el mundo la entienda bien rápido. Jesús dice, aquí está el redil, ese es el lugar donde las ovejas se pueden estar protegidas y ningún lobo les va a hacer nada y pueden comer tranquilas y vivir tranquilas. Yo soy la puerta de las ovejas. Él es la salvación. Entonces, cualquiera que quiera descansar, cualquiera que quiera estar tranquilo, debe pasar por mí. Jesús siempre dijo que era el Hijo de Dios. Siempre dijo que Él era el único que podía quitar nuestros pecados. Y entonces, finalizando, vean lo que dice el capítulo 4 en el versículo 20. Podemos buscar, no te lo había pedido, ahí está, perfecto. Nosotros les piden, las gobernantes les piden a Pedro y a Juan que paren de hablar, porque se dan cuenta que no les pueden decir nada. Pedro les dice de todo, ¿verdad? Les dice, sépalo que en el nombre de Jesús este hombre quedó sano, sépalo que este hombre fue crucificado por ustedes, pero fue resucitado por Dios, sépalo que Jesucristo es la piedra angular y sépalo que Jesús, en ningún otro hay salvación. Y ellos están hablando con tanta seguridad, con
tanto denuedo que los gobernantes no saben ni qué hacer con ellos. Entonces les dice, bueno, por lo menos cállense y no sigan predicando ni diciendo nada. Y esta es la respuesta de Pedro. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Y me recuerda a la primera carta de Juan, ¿verdad? Donde Juan dice, les hablamos, queridos hijos, de lo que hemos visto con nuestros propios ojos, de lo que hemos tocado con nuestras propias manos, acerca del verbo que es vida. Los discípulos tenían esta convicción de seguir a Jesús porque lo habían visto y lo habían tocado, sabían que era verdadero. Y de ahí es donde viene la osadía. La osadía invade a alguien cuando alguien está totalmente convencido de estas verdades. Y estoy hablando de estas 4 verdades. La pregunta es si estamos convencidos de estas 4 verdades. Que Jesús es todopoderoso y puede hacer en el mundo lo que Él quiera y traer sanidad y hacer un mundo mejor y redimirlo. Que Jesús murió por nuestros pecados, pero fue resucitado para vida eterna. Que Jesús es la piedra angular sobre la cual tenemos que construir nuestras casas. Y que Jesús es el único Salvador y no hay ningún otro. Cuando nosotros estemos seguros y podamos decir, como dice Juan, hermanos, les estamos hablando de lo que vimos con nuestros propios ojos, de lo que tocamos con nuestras propias manos acerca del verbo que es vida. Cuando nosotros lo podamos decir así, vamos a tener esta osadía. Y tal vez usted me diga, Rodri, pero ¿qué hago para tener esa osadía? ¿Qué hago para creer estas 4 verdades? Pídale a Dios que le dé la convicción. Eso voy a hacer yo. Yo no sé si hubiera un termómetro de convicción, ¿cuánta convicción tengo yo de estas 4 verdades? Creo que sí, mucha. Tengo mucha convicción, si estoy sincero, creo en estas 4 verdades. Pero sé que a veces dudo o a veces me cuesta. Entonces, ¿qué hago? Pedirle a Dios que me abra los ojos a estas 4 verdades. Y ¿qué oración? Díganme ustedes, ¿qué oración le va a gustar más a Dios recibir que alguien que le diga, Señor, abre mis ojos a estas grandes verdades? ¿Cómo ha de recibir nuestro Señor esa oración? Pedro y Juan fueron descritos como personas que habían estado con Jesús. Por lo que ellos hablaron, no solo en la manera en que lo hablaron, sino lo que ellos hablaron, se les relacionó con Jesús. Si nosotros hablamos de estas cosas, se nos ha de relacionar con Jesús. Pero Pedro y Juan eran cualquier tipo de hombre. De hecho, eran hombres muy ignorantes y vean cómo Dios los utilizó y les cambió su vida. Entonces, mi pregunta es, ¿y todo lo que puede hacer Dios por medio de nosotros? Porque nosotros también somos hombres y mujeres común y corrientes. El reto de nuestra santidad, el reto de que nos reconozcan que hemos estado con Jesús es ese, que la gente nos vuelva a ver y diga, ¿qué es lo que hay en este hombre? ¿Qué es lo que hay en esta mujer? Que no puede ser encontrado en ningún otro lugar que en Dios. Pongámonos de pie, vamos a cantar. Vamos a orar primero. Señor, tu palabra es increíble. Cuando la leemos, no podría creer que en 5 o 6 versículos haya tanta fortaleza y tanto poder. Y te damos gracias por ella. Pero Señor, lo que yo te quiero pedir por mi persona y por toda Casa de 242 es que esa osadía, esa seguridad con que
daban testimonio los apóstoles, esté en nosotros. Pero es claro que la osadía y la seguridad y la confianza en ti vienen de manejar estas 4 verdades. Y Señor, solo tú puedes traerlas y darnos convicción de ellas. Señor, asegúranos, imprime en nuestros corazones que tú tienes el poder de sanidad, que podemos orar para que nuestro cuerpo esté mejor, que podemos orar para que los cuerpos de otras personas estén mejor, que podemos orar por sanidad mental, psicológica, física. Y tú nos escuchas, Señor. Tus oídos están atentos a nuestras oraciones. Y Cristo tiene el poder de cambiar el rumbo de una persona que está enferma, Señor. Si así tú lo quisieras, si esa fuera tu voluntad. Ayúdanos a recordar que servimos a un Dios omnipotente, que puede hacer lo que Él quiera en cualquier momento. Dice el libro de Colosenses que en Él encuentran un todo coherente todas las cosas. Y eso nos da esperanza, Señor, porque vivimos en un mundo chueco, vivimos en un mundo que está mal colocado. Te pedimos que nos des la fe para recordar que tú sanas, que tú reconstruyes, que tú cicatrizas, Señor. Recuérdanos que nuestros pecados fueron perdonados porque tú muriste por los hombres y resucitaste como un ejemplo de que nosotros hemos de resucitar contigo. Esa es nuestra esperanza firme, Señor, la esperanza por la cual seguimos caminando. Queremos construir sobre la roca. Y gracias porque hoy nos das una nueva misericordia, que si queremos empezar a construir bien, podemos hacerlo. Y Señor, ayúdanos a estar completamente seguros que solo en ti hay salvación. Oremos.